Bienvenidos todos que tienen hambre. Dice la palabra de Dios que es necesario el hambre para que el Señor nos dé. Dice que le da de comer al hambriento, le da de beber al sediento. Si uno no tiene hambre, pues uno no recibe nada. Así nuestro Señor ha puesto esa condición, ¿verdad? Así es que ¿cuántos tienen hambre esta mañana? Esta tarde ya. Ya brincamos a tarde, ¿verdad? Y empieza a olerse el olorcito de la cocina. Bienvenidos todos, qué gusto. Yo quiero empezar con ustedes. Hay un tema que ahora en esta semana, mientras estaba con el grupo de la mañana, estábamos estudiando y el padre trajo una escritura. La quiero leer aquí delante de ustedes. Y está ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo número 43. Dígale a su vecino, Dios es muy bueno. Sí. Habla acerca de la vida de los primeros cristianos, ¿sí? Así es como dice aquí el encabezado de mi Biblia, no sé si lo diga en la suya también, pero dice que así era la vida de los primeros cristianos. Hoy no tuvimos oportunidad de que si alguien tenía algún motivo de darle gracias a Dios, yo sé que todos tenemos, ¿verdad? Yo le quiero dar gracias a Dios porque el día de ayer cumplió un año más. Lía, nuestra nieta, la más pequeña, cumplió un año más. Digo un año apenas, ¿verdad? No un año más, sino apenas un año. Gracias a Dios por su fidelidad, su cuidado. Dice aquí la vida de los primeros cristianos, dice el verso 43, y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa era la atmósfera del cuerpo de Cristo en aquel tiempo, en aquel inicio, ¿verdad? Que eran los primeros cristianos. ¿Se acuerda que se les empezó a llamar cristianos ahí en Antioquía? A todos los seguidores de Jesús se les empezó a llamar cristianos. Antes ese término no existía. A partir de entonces se les empezó a llamar cristianos. Y hasta los días de hoy se nos sigue llamando cristianos a los que creemos en Cristo. A algunos se les llama cristianos, pero no son, ¿verdad? Pero a los que creemos en Cristo se nos llama cristianos, ¿verdad? Algunos se avergüenzan de que le llamen cristianos, pero yo no les recomiendo eso. Porque está escrito que el que se avergonzare de él también se avergonzará de nosotros, ¿verdad? Entonces es importante que nunca nos avergoncemos de que somos discípulos de Cristo, cada uno de nosotros. No necesita usted ser un pastor o ser un ministro o ser un miembro del grupo de alabanza o de servicio en la iglesia para saber que usted es miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Usted lo es. ¿Por qué? Porque aceptó a Cristo en su corazón. Y entonces pensando sobre este tema que platicábamos, como le digo, en la mañana con el grupo de la mañana, les dije, así era la vida de los primeros cristianos. Es interesante cuando empiezas a estudiar y analizar pues cómo vivían ellos, ¿verdad? Cuáles eran sus prioridades, cuáles eran sus formas, porque el resultado de su vida traía un fruto muy poderoso, muy poderoso.
Entonces, creo yo que una razón para la que esto esté registrado, es para que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Todas las cosas que están registradas en la palabra de Dios están registradas con un propósito, ¿verdad? Entonces, si aquí nos dice, así era la vida de los primeros cristianos, ¿para qué cree que se lo diga la palabra de Dios? ¿Para qué le dice que así vivían los primeros cristianos? Pues obviamente nos está dando un modelo, ¿verdad? Está dando un modelo de cómo nosotros podemos también ajustar nuestra vida para asemejarnos a aquellos que iniciaron. Gracias, Nora. Para asemejarnos a aquellos que iniciaron el movimiento juntamente con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que fueron los primeros que fueron alcanzados por nuestro Señor. Entonces esos fueron los primeros cristianos. Y yo me quedé pensando en la primera frase que está en el verso 43, que dice, y sobrevino temor a toda persona. Todos ellos estaban temerosos, dice, a toda persona. Toda persona tenía temor, obviamente temor del Señor. No quiere decir que tenían miedo de las cosas o del mundo o del futuro. Ellos tenían temor del Señor. Y digo yo, qué importante, porque ahora sí que aquí, como nos está diciendo, pues es prácticamente una vez que uno tiene temor de Dios, muchas cosas van a empezar a suceder en su vida. Si usted no tiene temor de Dios, déjeme decirle que muchas cosas no van a pasar en su vida, que debieran estar pasando, pero no van a pasar. ¿Por qué? Porque las cosas que le suceden a los hombres y mujeres temerosos de Dios es algo especial que Dios prepara, ¿verdad? Entonces dice que la iglesia en su inicio estaba muy temerosa de Dios. Y déjame decirte que tú puedes ver a una persona y tú puedes decir, esa persona no tiene temor de Dios, o esa persona sí tiene temor de Dios. ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo te das cuenta de eso? A simple vista, cuando alguien no tiene respeto por lo que Dios ha dicho, no le importa lo que Dios ha dicho, o pone otras cosas primero que lo que Dios ha dicho, pues esa persona no tiene temor de Dios. Es tan sencillo como eso. El temor a Dios viene de escuchar la palabra. Es lo que lo produce el temor a Dios, cuando uno escucha la palabra y la escucha con fe. Yo le puse a este tema así, por el oír con fe, o el oír con fe. Todos tenemos la capacidad de escuchar, todos tenemos la capacidad de oír, pero oír con fe es una cosa y oír solamente es otra cosa. Entonces, cuando la palabra de Dios, hay una cita que quiero mostrarle, déjeme abrir aquí mi Biblia aquí en mi iPad, está ahí en Gálatas capítulo 3, si quiere verlo conmigo, Gálatas capítulo 3. Esta carta la mandó el apóstol Pablo a estos hombres de Galacia. Versículo 2, Gálatas 3, 2. Vea lo que dice, a ver si lo encontramos. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. El apóstol Pablo le está diciendo, a ver, quiero yo saber si esto es verdad en ustedes o no es verdad. Y les dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, el apóstol Pablo está hablando acerca de que uno podía recibir cosas, ¿sí?, en aquel tiempo, antes de Cristo, era por lo que hacía la persona, por lo que hacía. Generalmente ese fue el modelo. Y le dice, pero el Espíritu que recibiste, ¿lo recibiste por lo que hiciste o por lo que creíste? ¿Sí? Entonces, ahí hace una diferencia abismal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú puedes tratar de hacer cosas, buenas cosas, para recibir algo de Dios.
Y déjeme decirle que esos esfuerzos son estériles y son inútiles. Todo lo que tú trates de hacer para recibir el favor de Dios es un error. ¿Por qué? Porque Dios lo sometió todo a fe. Si tú lo crees, entonces eres candidato. Haga de cuenta que no es yo me porto bien para que entonces Dios me responda. Es yo le creo a Dios y por cuanto le creo a Dios, entonces actúo de esta manera. No es mi actuar la que me va a traer la bendición de Dios. Es lo que yo le creí a Dios. ¿Sí? Es importante lo que hacemos, no me malentienda. Es importante lo que hacemos, pero es importante que entendamos que no es por lo que hacemos porque Dios nos ama o porque Dios nos bendice o nos ayuda, ¿sí? Es porque nosotros, es lo que le dice aquí, bueno, ¿recibiste el Espíritu de Dios por lo que hiciste o por lo que creíste? Pues ellos tuvieron que decir, no, pues por lo que creímos. Creímos que Dios dijo que en los postreros días yo les daré de mi Espíritu, ¿sí? Y entonces ellos creyeron eso, lo esperaron. Cuando Jesús les dijo que en el libro de Hechos, donde estábamos leyendo ahorita, en el capítulo 1, les dice que no se vayan, que esperen juntos, porque Dios les va a dar la promesa del Padre. La promesa del Padre, ¿cuál era? El Espíritu Santo que había de venir. Entonces dice, no se vayan, quédense, porque van a ser investidos de poder desde arriba. Y ellos se quedaron ahí, se quedaron orando, se quedaron conviviendo, se quedaron teniendo esa comunión, y ahí donde estaban por haber creído y haber esperado, ahí llegó el Espíritu Santo con ellos. Y entonces trajo todo un tiempo de bendición, y hasta nuestros días, porque el Espíritu Santo fue enviado para quedarse con nosotros. Es importante que nosotros entendamos esos principios porque son principios rectores. Yo creo que si alguien tiene una confusión en ese tema, pues va a ser muy importante porque el oír con fe es un tema mayor en la Biblia. Si usted no está oyendo con fe, entonces usted va a estar exento de temor, no tiene temor, ¿verdad? Hay gente que no tiene absolutamente temor porque escucha la palabra de Dios y dice, no, está bien, eso dicen, pero lo dicen por otra cosa. No tienen esa condición. Entonces, pero la fe nosotros tenemos que es entender que el oír con fe es necesario para que Cristo habite en nuestros corazones. Si yo no escucho con fe, Cristo no vive en mi corazón. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces somos salvos. Cristo viene a vivir en nosotros. Pero es a través de la fe. No es porque me porté bien, porque obedecí a mi papá, no es porque traje una ofrenda, no es porque traje un diezmo, no es porque ayudé a una viejita a cruzar la calle. O sea, no es por eso. Es porque le creí a Dios. El hecho de haberle creído a Dios me abrió una posibilidad que no había otra forma de abrirla para mí. Es por fe. Dice, es por fe, porque si no, si yo tengo capacidad de hacer buenas obras y usted no las tiene, pues yo voy a tener mucho de parte de Dios. Por eso dice, es por fe para que nadie se gloríe. Yo tengo amigos que me han dicho, no, pues cuando les hablo del Evangelio, no, sí, allá en mi pueblo yo les di para que hicieran una capilla. ¿Y eso qué? No, pues levantaron una capilla ahí en los del pueblo, porque yo dije, pues yo voy a hacer algo para Dios, y entonces él se siente muy bien porque hizo aquello. ¿Y qué es eso? Pues nada, no es nada. Porque él lo estaba haciendo pensando que con eso, pues bueno, ya tiene a Dios de su parte, ¿verdad? Como yo hice eso, entonces ahora Dios me tiene que ayudar, porque yo ayudé a construir esa capilla. Pero es un error. Está equivocado ese pensamiento. Tenemos que aprender que ese no es el Dios dijo que la salvación la sujetó a gracia. Es por gracia. Yo creo y entonces simplemente yo recibo por causa de lo que creo. Por eso aquí Pablo le dice a los Gálatas,
¿Cómo fue que recibieron el Espíritu de Dios? ¿Por las cosas que hicieron o por las cosas que creyeron? Entonces lo que tú estás esperando es por lo que has hecho o por lo que has creído. Porque hay gente que se siente condenada y dice, no he recibido la sanidad porque no he hecho esto o no he hecho aquello. No he recibido la sanidad porque no he ido a la iglesia. Aunque yo lo dijera, o sea, eso no es así. Usted no va a recibir la sanidad porque viene a la iglesia. Usted no va a recibir la sanidad porque trae una Biblia. Usted no va a recibir la sanidad porque lee la Biblia. Usted va a recibir la sanidad porque cree en Jesucristo. Ese es el único medio. No estoy diciendo que sea malo venir a la iglesia, no estoy diciendo que está mal leer la Biblia, no está mal, absolutamente no, es parte de. Y uno lo hace en respuesta a la manera en que Él me ha amado y que Él ha visto por mí, me ha cuidado, me ha protegido y todo lo que Él hace, yo en gratitud le doy. Pues en esto consiste el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino Él nos amó a nosotros primero. Él te amó a ti primero, Él te amó a ti primero. Aun cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó a nosotros. Él nos amó. Y Él entonces hizo esa obra de rescate en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros estemos cuestionando cómo es nuestro oír delante de Dios. Si nuestro oír es correcto, si nuestro oír está bien delante de Él, porque todas las cosas, por ejemplo, necesitamos fe para arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a dar una palabra y usted va a decir, esa me pegó, amiga. ¿Qué voy a hacer? Si la creo, yo me voy a arrepentir. O sea, necesito fe, necesito creer que Dios me está hablando. Porque hay gente que dice, a mí nunca Dios me habla. Y yo veo eso, es imposible que Dios no le hable a... Dios está hablando, que no esté oyendo es otro problema, pero Dios está hablando. Dios está hablando aquí a través de la alabanza, Dios está hablando a través de la llegada aquí, cuando le saludan, cuando le dan una palabra, o cuando se abre aquí la reunión, que se da una breve exhortación. Dios está hablando. La cosa es, si yo oigo con fe, entonces yo empiezo a actuar. Pero si yo oigo nada más, entonces no sucede nada. Y mucha gente está desanimada porque no está sucediendo nada en su vida, pero no está sucediendo nada porque no está oyendo con fe. Es importante esa parte. Tenemos que aprender, ¿sí? Que no es a través de la obediencia, sino es a través de la fe. Y una vez que estamos en fe, entonces sí, empezamos en un camino. Y le obedecemos a Dios porque sabemos que eso es lo más conviene. Necesitamos fe para ser sanados. Si usted tiene un problema de salud, pero usted cree lo que Dios ha dicho, pues entonces usted va a experimentar ese beneficio. No es porque, oye, no, pues si me voy de rodillas tantas cuadras, entonces voy a recibir. Entonces ya compró usted la sanidad. ¿Sí? Ya la compró. Y eso es un regalo. Entonces usted no puede comprarla. No hay forma de comprarla. Es por fe. Entonces tiene que oír por fe. Cuando Jesús dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades ahí en la cruz, ¿cuántos pueden creer eso? Si no lo podemos creer, entonces eso queda limitado a la fe. Si no hay fe, si no se oyó con fe esa palabra, entonces ahí hay un depósito disponible para aquellos que oyen con fe. Aquellos que oyen con fe le abren la llave a eso y viene a su vida. Pero cuando no es que no sé porque yo hice esto, yo hice lo otro, y puede vivir condenado toda su vida condenado. Es que yo le contesté mal a mi papá, a mi mamá, no me hablo con mi hermano, pues entonces, o sea, claro que son obstáculos que pudieran estorbar de alguna manera, pero cuando usted oye con fe, el Señor le va a responder.
Porque Él sometió todas las cosas a que funcionen. Todo lo de Dios opera por fe. A través de la fe. Si no, no hay otra. ¿Sí? ¿Cómo puedes detener los ataques del maligno? Si usted lee Efesios capítulo 6, se va a dar cuenta que dice: tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es a través de fe. El enemigo le está atacando y dice: Señor, pero tú eres mi escudo, tú eres el que me defiendes. Entonces todo aquello que el enemigo le está tirando, pues queda sin efecto a través de la fe. ¿Sí? Por esa razón tenemos nosotros que creer que el Señor nos ha dado una armadura a nosotros, sus hijos. Dios te ha dado una armadura, pero esa armadura, pues ¿dónde está? Pues es a través de la fe. A través de la fe usted se viste de eso. A través de la fe usted toma la espada del Espíritu. A través de la fe usted se pone el cinturón de la verdad. A través de la fe usted se pone el yelmo de la salvación, ¿sí? O sea, todas las cosas, el calzado, el evangelio, en fin, todas las partes de la armadura es a través de la fe. Si no nos movemos en fe, entonces estamos oyendo sin una palabra sin acompañarla de fe. Entonces, toda palabra que usted escuche tiene que ir acompañada de fe. Si usted no la cree, simplemente es información. Usted tiene mucha información, porque a veces la gente tiene mucha información, pero esa información no la cree. Y como no la cree, entonces no actúa en aquello. Tere ahorita estaba diciendo algo. Dice: Señor, pues muéstrale a cada uno de aquellos que viene y que trae sus ofrendas y sus diezmos. ¿Por qué? Porque si usted lo cree aquello, pues entonces para usted va a ser una realidad. Pero si no lo cree, pues usted puede dar ahí una ofrenda y esperar que algo pase, pero no está haciendo lo que tiene que hacer. No lo está creyendo. Dice: dé con fe, no dudando. El que duda es semejante a la onda del mar. Es para un lado, está para el otro lado, para un lado, para otro lado. Sube y baja, sube y baja. Así, en altas y bajas, constantemente. Eso no es lo que Dios quiere para ti, ni es lo que Dios ha preparado. Dios ha preparado ese. Dice, fíjese lo que dice Gálatas capítulo 3 y versículo 23. Sigo ahí en Gálatas, ¿verdad? Dice así: pero antes que viniese la fe, o sea, antes, fíjese bien, antes que viniese la fe vino, ¿sí? Pero antes no había esa fe, ¿sí? Hubo un momento en que Dios la trajo a nosotros, ¿sí? Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Usted sabe qué es un confinamiento? ¿Qué es un confinamiento? Es un encierro, ¿sí? Estábamos encerrados, no había forma de escapar de ahí. Dice, para aquella fe que iba a ser revelada, ¿sí? Pero antes de la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces nosotros estábamos esperando que viniera la fe. ¿Cuál fe? La fe en Jesucristo. Porque todos los que son de la fe, dice obviamente que en el pasado vino la fe a Abraham, vino la fe a Job, pero hubo como personajes de la palabra de Dios en los cuales la fe de Dios se manifestó en su gracia, en su misericordia, pero de ahí en fuera eso no existía. Y cuando Jesús viene y abre eso para todos, ahora todos podemos tener fe. Dice que el Señor reparte a todos una medida de fe. Y con esa medida de fe es que nosotros podemos creer que hay un Dios, que existe un Dios y que es galardonador o premiador de los que lo buscan. Si yo creo que Dios le va a dar un premio a los que lo busquen, ¿sabe qué voy a hacer yo? Lo voy a buscar. Voy a hacer lo posible. Cada día, todos los días, porque creí que Dios
es galardonador de los que lo buscan. Si usted no creyó esa palabra, usted lo va a buscar el domingo, o lo va a buscar cada 15 días, o lo va a buscar una vez al mes, porque no creyó. Y esa palabra que no va acompañada de fe, no tiene peso, no tiene fruto, no tiene resultado. Por eso es que usted mismo se tiene que evaluar si usted realmente está oyendo con fe. Este título se llama así, oír con fe. ¿Estoy oyendo con fe? Mis acciones están diciendo eso. Si estoy oyendo con fe o si no estoy oyendo con fe. Yo sé que todos pasamos por luchas, batallas, ¿sí? Pero yo le estoy desafiando a que usted viva de otra manera. Que viva una vida, verdaderamente una vida de fe. De creyéndole a Dios, que lo que dice aquí en su palabra, esa es la realidad. Y lo que yo hago es en respuesta a lo que la palabra de Dios dice. ¿Estoy oyendo con fe o simplemente estoy oyendo? Si yo oigo y no atiendo, quiere decir que yo no lo creí. Pero si yo oigo y atiendo, déjeme decirle que algo bien poderoso que va a suceder. Lo primero que va a pasar, usted va a tener temor de Dios. Usted va a tener temor de Dios. El hombre que oye y que cree, tiene temor de Dios. El hombre o la mujer, ¿sí? Aquellos hombres que oían a Dios y Dios dijo eso, no hay más, ¿verdad? Tenían temor de Dios. Pero alguien que escucha la palabra, quizá le da la espalda, es una persona que no tiene temor de Dios. Y déjeme decirle que sin temor a Dios no hay sabiduría, no hay inteligencia, uno vive en necedad, uno vive en fracaso, ¿sí? Pudiera tener alguna medida de éxito financiero, pero su vida hecha pedazos. ¿Cuánta gente no conoce uno que está tan bien económicamente? Pero tiene una segunda esposa o tercera y la esposa también tiene otros compañeros y los hijos están destrozados en drogas y dice uno, pues, pero aquel hombre es exitoso. ¿Cuál exitoso? ¿Eso le llamas éxito? El éxito es integral. El éxito es en todas las áreas. Es que tenga uno éxito en lo familiar, que tenga uno éxito en lo financiero, que tenga uno éxito en lo social, que tenga uno... O sea, ese es el éxito, algo integral, algo completo. Eso es lo que Dios quiere. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que nuestro Señor habla. No es que sea solamente una parte. Y yo no estoy resaltando lo financiero. Al final de cuentas, como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. No nos vamos a llevar nada. Lo único que nos podemos llevar es nuestra familia. Así es que ore por su familia, porque su familia se la puede llevar. Si usted les compartió el mensaje del Evangelio y lo creyeron, se van a ir también. Y vamos a tener una mega reunión allá arriba. Vamos a conocer a gente que no habíamos conocido, abuelos, bisabuelos o no sé qué más, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que valen la pena son a través del oír con fe. El oír con fe. Entonces, si nosotros estamos oyendo con fe, van a suceder buenas cosas para nosotros. Dice, mire, Hebreos capítulo 4, ¿quiere ir conmigo ahí? Vamos a leer el versículo 1 y 2, por favor. ¿Sí lo encontró? Dice aquí, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando acerca de los del pasado, ¿sí? Aquellos que vivieron antes que nosotros. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si la palabra de Dios no va acompañada de fe, no aprovecha.
Hay mucha gente que puede oír la palabra, pero si no la cree, no le aprovecha, no le sirve para nada, para nada. Y el Señor dice, yo soy tu sanador. Y entonces uno dice, ¿lo creo eso que dijo? O digo, no, pues quién sabe, no sé. No sé que Dios, qué planes tiene para mí. ¿Cómo te preguntas qué planes si Él está diciendo soy tu sanador? Si Él está diciendo yo soy tu libertador. ¿Sí? ¿Cómo poder pensar que vas a vivir esclavizado? Obviamente que Él es tu libertador. Si Él dice yo soy tu pastor, pues Él es tu pastor. Entonces espera que vas a recibir instrucciones, que vas a recibir dirección de parte de Dios. Entonces no sé en qué momento me vas a decir, pero quiero estar atento a lo que tú me digas, Señor. Si tú me dices que es por acá, pues yo me quiero ir por acá. Si me dices por acá, pues voy a ir para acá. Pero generalmente Dios nos va a estar hablando a través de su palabra. Él va a estar dándonos su consejo. Y entonces aquí dice, no aprovechó por no ir acompañada de fe. ¿Qué cosas tú tienes que escuchar últimamente? Hay cosas que tienes que escuchar y creerlas verdaderamente, esperarlas verdaderamente. Yo le digo que estos hombres que hablábamos ahorita ahí en Hechos, los primeros cristianos, dice, sobrevino temor a todos. Cuando yo le compartí esto al grupo de la mañana, yo me fui pensando en eso. Porque a veces Dios nos habla y Dios tiene más que decirnos, pero si nosotros no nos damos el tiempo de escucharlo, no lo podemos entender. Dios a veces nos da como un hilito, ¿verdad? Te quiero decir algo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, pues está bien. Pero entonces me involucro en muchas cosas. Y me olvido de que Dios dijo, te quería decir algo. Si no me tomo el tiempo, una de las cosas que yo le he dicho, que yo aprendí para mí y creo yo que para todos, es que la revelación de Dios es progresiva. O sea, Dios te da un poquito. Y cuando ve que tú tienes atención, te da más. Y más, y más, y más. Y es un flujo imparable. ¿Sí? Pero cuando lo que Él te da, tú no lo aprecias, tú lo menosprecias, entonces el Señor no te lo va a dar. Dice así la Escritura, no en vano dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Por qué el cerdo no va a valorar las perlas? Es una palabra dura, pero ahí está en la palabra. ¿Para qué le sirven a un cerdo las perlas? Pues para nada. Pero una mujer que sabe ver la belleza dice, no, pues yo la quiero un collar, ¿verdad? Quiero unos aretes, quiero una pulsera, ¿no? Pues es algo hermoso, ¿verdad? Pero un puerco que las va a pisar y las va a... Ejemplos muy duros, pero la palabra de Dios quiere de alguna manera sacudir nuestra manera de pensar, ¿verdad? Entonces la revelación de Dios es progresiva. Él te da un poquito. Entonces yo me quedé pensando en ese versículo que decía que todos tenían temor, que estaban temerosos, los primeros cristianos, ¿verdad? Estaban temerosos y les sobrevino ese temor a ellos. Si se regresa conmigo ahí a Hechos, por favor, a Hechos capítulo 2. Y dice, verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo primero que está hablando acerca de los primeros cristianos es que tenían temor de Dios. Yo me quedé pensando, Señor, ¿y cómo fue que les vino el temor de Dios? O sea, si es importante que entendamos que hay que tener temor de Dios, bueno, en alguna forma les vino el temor de Dios, ¿verdad? Es algo
creo yo que el temor de Dios es un regalo. Es algo que Dios te da. ¿Sí? Dios te lo da. Es como cuando decimos que Dios nos concede el don del arrepentimiento. Que uno se dé cuenta que uno está mal es un regalo. ¿Sí? Porque al faraón, al de Egipto, no se lo concedió. Su corazón se puso de piedra y no pudo reconocer que estaba mal. Y ahí se quedó endurecido hasta que murió. Pero cuando Dios te hace entender que estás mal, entonces el siguiente paso es, ¿qué hago? Ya me di cuenta que estoy mal. Eso le sucedió aquí. Si usted lee un poquito más atrás de esto que estamos leyendo aquí en Hechos capítulo 2, y entonces el apóstol Pedro les está contando a la multitud. ¿Se acuerda que vino el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2 narra la venida del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos, 120, más o menos como aquí. Vino el Espíritu Santo y entonces dice, fueron lenguas repartidas como de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y así empezó aquel movimiento, ¿verdad? Y algunos de los que los vieron allá por las ventanas, decían, no, están locos aquellos, ¿verdad? Están tirados en el suelo, parece que andan borrachos, quién sabe qué les dieron ahí. Todo eso estaban pensando. Esos eran los pensamientos de la gente en ese momento, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pedro se pone en pie y le empieza a dar un discurso. ¿Saben qué? Lo que está pasando es esto. Y entonces él llega a un punto de su discurso y dice, hablando acerca de lo que había sucedido, y si va conmigo al verso 34 de Hechos capítulo 2, quiero que se dé cuenta de esta parte. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor. O sea que esta palabra la profetizó el rey David, pero no la profetizó, no estaba hablando de él, sino estaba hablando de su Señor. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjese bien, David dice, dijo el Señor a mi Señor, o sea, está hablando acerca de dos mayores que él, ¿sí? Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. El estrado es ahí, lo que está abajo de nuestros pies. Ese es el estrado. Los voy a poner bajo tus pies. ¿Ah? Y entonces continúa diciendo, les dice, sepa pues ciertísimamente, fíjese el término que usa para decir, sepa usted ciertísimamente que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ese que mataron hace algunos días, Dios lo ha hecho su dueño. Es el dueño de todos ustedes. Él lo ha hecho Señor y Cristo. Y a Él le ha dicho, tus enemigos te los voy a poner abajo de tus pies. Entonces, cuando ellos estaban oyendo, ellos cayeron en una condición de convicción. Eso fue lo que hicimos nosotros. Nosotros gritamos, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Nosotros gritamos eso. Y cuando ellos se dieron cuenta de lo que venía sobre ellos, entonces dice, al oír esto, verso 37, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ese es temor de Dios. Eso es temor de Dios. El darse cuenta que habían hecho algo malo. Y dice, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo me libro de esto? Y Pedro les da la salida. Verso 38 les dice, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de vuestros pecados.
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona es confrontada con su pecado, es confrontada con su forma de tomar, es confrontada con su forma de hablar, es confrontada con su actitud, es confrontada con eso, y esa persona se resiste, déjeme decirle que lo que muestra es una falta de temor de Dios. Y nos hallamos culpables, pues esa es la verdad. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero cuando yo veo eso, Señor, yo quiero ser temeroso de ti. Que cuando tú me digas, pues hiciste mal, Señor, perdóname. No quiero estar en esa condición. No quiero estar en esa condición. Y si usted puede vivir así, alejado de la voluntad de Dios, sin temor a Dios, pues yo le digo, tenga cuidado porque el corazón se va endureciendo. A lo mejor en un principio podía decir una maldición, pero después dice toda una frase completa y después se convierte en su estilo de hablar. Y primero a lo mejor se tomó unas cuantas y de pronto, oye, pues son cada fin de semana. Y la palabra de Dios dice, los borrachos no heredarán el reino. O sea, no tenemos a dónde hacer. Oye, es que tú quieres que la gente no tome. No es que yo quiera. Dice, los borrachos les va a pasar esto. Y no pasa nada. Esa es una ausencia de temor de Dios. No va a pasar nada. ¿Usted piensa que eso realmente va a suceder? ¿Que no va a pasar nada? Porque si usted también piensa que no va a pasar nada, pues quiere decir que usted no tiene temor de Dios. Ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los que esto, o sea, la lista es, ninguno va a heredar. Si eso no te hace dar temor de Dios, pues entonces la verdad es que no hay nada que puedan hacer por ti. Porque Dios, el medio que usa es que tú oigas y oigas acompañado de fe, y entonces tú te retractes y digas, Señor, perdóname. Me doy cuenta que mi actitud no es la correcta. Entonces, el oír con fe es vital. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento. Entonces, esas personas, la primera iglesia, tenían temor de Dios. ¿Usted cree que podían estar murmurando uno de otro? Tenían temor. Tenían temor del Señor, de lo que el Señor había dicho. Y déjeme decirle que ese es el estándar que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que podamos reconocer nuestras faltas prontamente. Que seamos dóciles. Que a la primera, ¿sabes qué? Si es cierto, la regué. Perdón. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos así. Pero si somos necios, si somos duros, si no reaccionamos como es debido, pues entonces es muy poco lo que va a verse en nosotros si tenemos un fin que no es el que quisiéramos. Tenemos que aprender a escuchar la palabra con fe, acompañarla con fe, creer lo que Dios está diciendo es verdad, va a suceder. Si usted se endurece y no quiere perdonar, o no quiere bendecir, o no quiere soltar, o no quiere dar, yo no sé, el Señor puede estar tratando con nosotros alguna área en especial. Generalmente no van a ser las mismas áreas, quizá alguien está batallando con eso, que practica la mentira, que le gusta decir mentiras, y cualquier oportunidad que tiene suelta la mentira, y ahí está la mentira, y ahí está la mentira. Otro tiene problema en la murmuración y está murmurando y ahí está. Y usted a lo mejor ahorita que estoy diciendo eso, usted, pues esa palabra le está cayendo a fulano y ya está juzgando a aquel, ¿verdad? Usted también. Pero Dios quiere que salgamos de ahí, no quiere que nos quedemos ahí. Quiere que lo que nos está hablando a nosotros realmente lo aceptemos y entonces cambiemos. Esa es la única manera. La palabra de Dios viene para eso, para bendecirnos.
te quiere bendecir. Quiere bendecir tu vida, que tú logres crecer. Hay una parte que me gustó, ya no tengo mucho tiempo, pero quiero mostrarle esta parte que me quedé pensando en ella. En Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es un capítulo que habla acerca de la fe. Yo creo que todos han escuchado Hebreos 11:1. Después la certeza. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero quiero irme yo un poquito más allá, al versículo número 13. Primero empieza hablando como de todos los hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Porque siempre ha habido hombres y mujeres de fe. Y dice que esos hombres y mujeres de fe pues quedaron como testimonio para nosotros. Es como la gente tiene el salón de la fama, ¿no? De los deportistas, ¿no? Y ahí tienen su estrella los deportistas. Bueno, ese es el salón de la galería de los hombres de fe. Aquí están registrados. Quizás no caben todos, pero muchos de ellos aquí están. Y dice, conforme a la fe murieron todos estos, hablando acerca de los hombres que ya no están y mujeres. Dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así eran. Y este verso creo yo que de alguna manera nos da una guía, nos proporciona una guía a través de cómo nosotros debemos ver las promesas de Dios, la palabra de Dios para nuestra vida. Dice ellos, aquí hay una lista en este verso que acabamos de leer. Dice, ellos lo veían de lejos. Usted piensa en una promesa, algo que Dios ha hablado en su palabra. Una promesa o una exhortación o algo. O sea, usted dice, pues Dios me ha hablado acerca de mi sanidad. Me ha hablado de que tú vas a estar sano. ¿Por qué? Porque dice, yo soy tu sanador. Entonces ciertamente esa promesa pues es para todos sus hijos, sus hijas. Si Él ha dicho eso, es verdad, no es mentira. Sí, ahora lo que Él ha dicho, a mí me corresponde acompañarlo de fe. Acompañarlo de fe. Y si yo lo acompaño de fe, entonces yo digo, como dice ahí, ¿cómo dice lo primero? Mirándolo de lejos. Ahí viene mi sanidad. La veo, ahí viene. Sí. Es algo de lo que usted se tiene que convencer. Déjeme decirle, yo no estoy tratando de lavarle el coco. Yo lo que le estoy diciendo es lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Yo soy tu sanador. ¿Sí? Entonces yo digo, ahí viene mi sanidad. Yo oraba porque traigo un mareo que de pronto me da y se va y viene y así ando. Y le digo, Señor, yo sé que me vas a sanar. No sé en qué momento, pero sé que me vas a sanar. Entonces digo, aprendiéndolo a ver de lejos, mirándolo de lejos, pero sabiendo que se va acercando. Sí. Piensa en lo que usted tiene, eso es importante. Porque la palabra de Dios tiene que ser aplicada a cada uno. A cada uno de nosotros tiene que poder aplicar la palabra a su vida. Y luego dice, creyéndolo. Es imprescindible que usted lo crea. ¿Cuántos tienen necesidad de sanidad? Levante su mano. Mire nada más qué cantidad. Entonces, vea de lejos su sanidad. Créala. ¿Sí? Y luego dice también, salúdela. Acá te estoy esperando. Hágale señas, ¿sí? Pues yo digo, por eso está escrito aquí. No es que yo estoy tratando de hacer una historia, aquí dice eso. Dice, saludándolo y confesándolo. Dígale a su vecino, ¿qué crees? Mi sanidad ahí viene.
Porque si usted lo puede creer, al que cree, pues ya se lo sabe. Pero entonces tenemos que aprender a tenerlo. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman, se apropian de él. Aprópiese de lo que Dios tiene, es para usted. Jesús hizo eso posible para nosotros. No es por nuestro buen comportamiento, es por su gracia, porque Él nos amó. Yo estoy hablando ahorita un tema que es salud, pero como ese hay muchos temas. Quizá usted tiene cosas que es que yo quisiera que mis hijos esto, es que yo quisiera que mi esposo, es que yo quisiera que mi economía, es que cualquier cosa. Todo lo que pidiereis en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Créelo esa parte también. No solo creas que va a haber un infierno, cree también que hay bendiciones. Cree que Él tiene poder para librarte de eso. Él tiene poder para arreglar tu economía, para arreglar tu salud, para arreglar tu matrimonio, para arreglar tus hijos. Créeselo al Señor. Recuerdo que decía el doctor Ibánguez, cuando le decíamos, no, hombre, pero es que los muchachos, ¿quién te los dio? No, pues Dios. Bueno, pues Él los puede arreglar. Dile, Señor, arréglalos. Él los va a arreglar. ¿De qué manera? Pues Él es el creador, es tan creativo, va a encontrar una forma para arreglarlos. Tú entrégaselos. Señor, aquí están. Y aquí están. Y otra vez aquí están. Y Señor, yo sé que los voy a ver. ¿Sí? Los voy a ver crecer como hombres de bien, de provecho, mujeres sabias, prudentes, ¿sí? De virtud. Eso tenemos que estar creyendo. Por eso es que no solo oiga la palabra, óigala con fe. Óigala con fe, créalo. Amén. Lo va a hacer. Póngase en pie. Jesús ya lo hizo por nosotros. Vamos a orar. Si usted algo tiene que entregarle al Señor, entrégueselo. Si usted tiene que entregarle, creo que lo más importante que hoy tiene que entregar es, dígale, Señor, te entrego mi incredulidad, no la quiero, la rechazo, ¿sí? Elijo creerte a ti, elijo creerte a ti. Padre, gracias en esta hora, Señor, gracias por romper, Señor, Padre, todo yugo, Señor, toda cadena, Señor, toda atadura, Padre, en el nombre de Jesús. Toda telaraña, todo aquello, toda venda en los ojos, Señor. Cualquier pensamiento, Señor, de derrota, de imposibilidad, Señor. No lo queremos con nosotros. Nos rehusamos a estar en duda, Señor, a estar en angustia, a estar en estrés, en ansiedad. Nos rehusamos a estar así. Elegimos estar en paz, Señor, confiados, que tenemos un futuro maravilloso, Señor, que tú has preparado. Que tus planes y tus pensamientos para nosotros, para nuestras familias, son planes de bien, de bienestar, para darnos un futuro expectante, maravilloso, Señor. Es lo que tú has preparado, Señor, no solo para nosotros, para todo aquel que se acerque a ti. Esa es la confianza, Señor. Libra a todo aquel que está atado de alguna manera, algún hábito, algún vicio, alguna condición, Señor, que le puede estar haciendo caer y vez tras vez, Señor, líbralo de eso, Señor. Está escrito, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que gracias, Jesús, porque tú eres nuestro libertador. No hay nada que tú no nos hayas podido libertar. Todo lo pudiste hacer por nosotros. Gracias te damos en esta hora. Hoy levantamos, Señor, a todo aquel que está pasando por pruebas, por luchas, Señor. Lo levantamos delante de ti. Cada familia que está bajo prueba, bajo fuego del enemigo, Señor, sálvalo, Señor, sálvalo ahora, Padre. Envía la ayuda, envía, Señor, la provisión, envía el recurso, Señor. Envía, Señor, la palabra, la respuesta que se está esperando, el consejo que alguno está esperando, Señor. Venga de ti en el nombre de Jesús.
Declaramos cancelado todo plan del Averno, lo declaramos sin efecto sobre el pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se tiene que ir ahora en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte en estas vidas, Señor. Entre tus tribus no hubo enfermos, Señor, y nosotros somos tu pueblo, Señor. Así que toda enfermedad en el nombre de Jesús tiene que soltar a este pueblo ahora. En el nombre de Jesús declaramos los órganos internos funcionando, los riñones, el corazón, el hígado, los pulmones. Sí, Señor, cualquier parte del cuerpo que esté siendo afectada, en el nombre de Jesús está escrito que tú vivificarás nuestros cuerpos mortales por tu Espíritu. Señor, tu Espíritu está presente aquí y reclamamos esa salud ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, experimente y diga: yo recibo, Señor, hoy. Yo recibo de ti. Yo recibo de ti con fe, Señor. En el nombre de Jesús, tengo buenas noticias, Señor. Yo sé, yo lo sé, yo lo creo, yo lo creo. Yo lo saludo. Ahí viene para mí, dígaselo, dígalo para usted mismo. Dígalo, créalo. Salúdelo, aquí vienes mi salud, vienes aquí a mi vida, gracias. Confiéselo, dígaselo a quienes lo encuentren y lo vean. Sí, yo estoy ahorita pasando por esta prueba, pero estoy por salir de ella. Estoy por salir de ella porque tengo un Dios todopoderoso que no me ha dejado, que no me va a dejar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dele un aplauso a Jesucristo, bendiga su nombre.